Buenos días. Vamos a partir inmediatamente la clase, ¿ya? Así que esperando que estén súper bien, chiquillos. Vamos a partir inmediatamente. Ya, chiquillos, esta clase va a ser una síntesis de los contenidos que entran en la prueba. La prueba, ¿cuándo es? Es mañana 18 de noviembre. Ya la habíamos avisado, así que aquí vamos a hacer un recordatorio del aviso. Lo primero, probándose miércoles 18 de noviembre, o sea, mañana, y los contenidos, características de la transición a la democracia en Chile, la supresión del Estado de Derecho, también en Chile, y esta supresión del Estado de Derecho y la situación de los derechos humanos, ¿ya? Entonces, esta prueba mañana va a estar disponible en Webclass, ¿ya? Y hay otra cosa que quiero también señalarles, es que las pruebas pendientes van a estar disponibles este viernes, 20 de noviembre, ¿ya? Si usted, ¿cómo sé yo si debo alguna prueba? Bueno, normalmente uno sabe lo que debe, ¿ya? En el primer semestre, ¿qué prueba voy a poner en Webclass? Voy a abrir las dos últimas notas. Primer semestre, dos últimas notas, las dos últimas pruebas. Y en el segundo semestre, la segunda nota es una prueba, ¿ya? O sea, son 3 pruebas en total las que voy a abrir. Y más esta otra que también la voy a abrir de nuevo, ¿ya? Entonces son 2 del primer semestre, 2 del segundo semestre, ¿ya? Hay gente que me debe 2 pruebas, o otros van a tener que darlas todas. Espero que no, ya que me den la de mañana y no se les junte otra más. Y los trabajos. En el segundo semestre, la primera nota fue un trabajo, ¿ya? Que tienen que enviar a ese correo que aparece ahí, trabajoshistoria.mtmoreno@gmail.com. Ese es el correo, ¿ya? Y si no me equivoco, mandaron no más de 3 personas, creo que fueron las que me mandaron, nada más. Nada más. Y es un trabajo fácil de hacer, ¿ya? Así que háganlo, y la fecha es hasta el 30 de noviembre, ¿ya? Hasta ese día yo voy a recibir trabajo, y si lo mandan después, yo de aquí hasta, ya estamos 17, además tienen tiempo, chiquillos, para mandarlo, ¿ya? Así que por favor, mándenlo. Entonces esa sería la primera nota del segundo semestre, que es un trabajo, ¿ya? Una cronología de lo que sucedió el día 11 de septiembre de 1973 en Chile, ¿ya? Listo, chiquillos. Entonces partimos con lo que es la síntesis. El primer tema es la transición a la democracia. Recuerden que la palabra transición es una etapa en que se explica cómo pasamos nosotros de un gobierno de dictadura a un gobierno democrático. El espacio que hay entre eso, entre pasar de la dictadura a la democracia, es lo que se llama transición, ¿ya? Entonces, y se habla también de recuperación de la democracia. Aquí la transición fue producto de todo lo que había ocurrido en esa época, en los 80, que fue una importante crisis económica, ¿ya? Que llevó a Chile a tener bastantes problemas, sobre todo la banca, las personas comunes y corrientes, una alta cesantía, etc. Y la gente empezó a salir a protestar a las calles. Y también empezó a surgir una oposición política, a resurgir una oposición política, y todo esto entre el 83 y el 86, que empezaron también a haber protestas nacionales, paros, y que se restringió un poco el diálogo con el gobierno de Pinochet, ¿ya? Y empezaron a haber reuniones entre el gobierno y algunos grupos políticos, ¿ya? ¿Para qué? Para poder llegar a una transición, a un paso, o volver a la democracia por la vía pacífica, ¿ya? Y no con todo lo que, la violencia que se había visto en las calles, las muertes, etc. Entonces se llegó a la realización de un plebiscito. ¿Por qué? Porque estaba establecido también en la Constitución, ¿ya? Entonces dice, el primer paso en el camino hacia la recuperación de la democracia era la celebración de un plebiscito, en que se decidiría si continuaba Pinochet como presidente por 8 años más o no. El sí y el no, ¿ya? Esa era la opción de este plebiscito.
para que se realizara un plebiscito tenía que haber ciertas garantías, ¿ya? Como por ejemplo, que hubiese un tribunal calificador de elecciones, es decir, que revisara, contara, viera toda la situación de los votos, ¿ya? Porque no había. Cuando comenzó el gobierno de Pinochet, la dictadura, todo eso desapareció, se anuló, se prohibió, se cerró, todas estas instituciones. Y también se abrieron los registros electorales. Los registros electorales es donde estamos, los que tenemos la edad para votar, estamos registrados, ¿ya? Y se abrieron estos registros y en esa época uno iba y se inscribía voluntariamente, ¿ya? Al inscribirse uno tenía que votar obligatoriamente, que es distinto a lo que pasa ahora, ¿ya? Entonces se creó nuevamente el Tribunal de Calificador de Elecciones y se abren los registros electorales para que uno pudiera inscribirse. ¿Para qué? Para garantizar que el proceso sea legítimo y transparente, ¿ya? Si no, imagínense si no hay registros electorales, uno puede votar varias veces o puede ir a votar por otra persona, ¿ya? Entonces, esa cosa. Y también la oposición se empezó nuevamente a reorganizar, ¿ya? ¿Para qué? Para apoyar la opción del no. En este caso se creó lo que fue la concertación de partidos por la democracia, ¿ya? Ellos apoyaban la opción no, es decir, que Pinochet no siguiera gobernando. Y en el caso de Pinochet se aliaron los partidos de derecha, la UDI, Renovación Nacional, los que apoyaban a Pinochet para apoyar la opción del sí, ¿ya? Y tal como ahora, las dos propuestas tuvieron espacio en la televisión en cadena nacional, como se hace igualmente, para explicar, manifestar sus posturas, ¿ya? Entonces ya tenemos, y se permitió la ley de partidos políticos, se promulgó una nueva ley de partidos políticos porque estaban prohibidos los partidos políticos, ¿ya? Y se llega entonces a realizar este plebiscito el 5 de octubre del año 88, en que prácticamente la mayoría de los chilenos que se inscribió para votar fueron a las urnas, o sea, fueron a votar. Y ganó la opción no, con un 55,9% frente a el sí, que obtuvo un 44,01%. ¿Ya? Este hecho es un hito en la historia. ¿Por qué? Porque pone fin a la dictadura y se inicia lo que es el proceso de transición. Y los chilenos por primera vez pudieron votar desde el año 73 en medio de un sistema que daba garantías democráticas. Antes se había votado, ¿ya? Para el plebiscito de la Constitución en los años 80, en el 80, se hizo una elección, pero no habían registros electorales, ¿ya? ¿Y cómo se hizo para saber que la persona no votara dos veces, por ejemplo? Le cortaban una parte del carnet de identidad, una punta del carnet de identidad, ¿ya? Entonces no podía presentarse nuevamente a votar porque ya tenía así de, digamos, se hizo, porque no habían registros electorales, ¿ya? No estaban todos los registros, no estaba uno anotado con los que tienen derecho a voto, ¿ya? Y aquí están las opciones sí, no, y lo que significa. El sí, que Pinochet continúa 8 años más gobernando, si es que hubiera ganado, y se aplica la Constitución, ¿ya? Y en el caso del no, se convoca, que fue la opción que triunfó, se convoca a elecciones libres, se establece o se restablece el sistema democrático y se aplica la Constitución de 1980, ¿ya? Y ahí hay una imagen con el libro que aparece ahí, son los libros de registro electorales, ¿ya? Y la urna que está ahí, ¿ya? Y los resultados, que lo habíamos dicho, 55 para una opción, 55,9% y 44,0% para la otra, ¿ya? Y como decía, ganó la opción, en este caso, de el no, entonces convoca a elecciones, ¿ya? Estas elecciones se produjeron al año siguiente, en diciembre del año 89, ¿ya? Y entonces los chilenos pudieron elegir democráticamente a su presidente y una parte del Parlamento. ¿Por qué? Porque una parte iba a ser nombrada, ¿ya? Según lo que establecía la Constitución. Los senadores, por ejemplo, en el caso del Senado, los senadores designados. Designados significa que son nombrados.
Entonces, este proceso constituyó otro gran paso en el camino hacia la recuperación de la democracia y estuvo caracterizado por los siguientes aspectos. Primero, los candidatos presidenciales. Se presentaron 3 candidatos. Ya, los partidos de la Concertación por la Democracia optaron por Patricio Aylwin. Los partidos de la derecha se unieron por el pacto llamado Democracia y Progreso y nombraron como candidato a Hernán Vigi, ¿ya? Que había sido ministro de Pinochet, ministro de Hacienda. Y un tercer candidato fue Francisco Javier Errázuriz, ¿ya? Empresario y apoyado por un partido que él mismo creó, que es el Partido de Unión de Centro-Centro, ¿ya? ¿Quién triunfa aquí? Triunfa Patricio Aylwin con un 55,2% de los votos, ¿ya? Y se llevan a cabo entonces las elecciones parlamentarias en que se escoge digamos, la Cámara de Diputados y un porcentaje, una cantidad del Senado. ¿Por qué? Porque no todos, porque hay 9 que van a ser designados. Y eso lo establecía la Constitución. Eso ya no existe ahora, pero en esa época sí existía, ¿ya? Y se aplica aquí el llamado sistema binominal que se pretendía favorecer a las 2 fuerzas políticas más grandes, ¿ya? Entonces, ahí tenían ciertos problemas. En esa época se aplicaba este sistema, en la actualidad ya no se aplica, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó con el gobierno de Patricio Aylwin? Él sale entonces, vence en diciembre del 89 y en marzo de 1990 asume como presidente de la República en una ceremonia realizada en Valparaíso, en el edificio del Congreso Nacional, ¿ya? El nuevo edificio en esa época del Congreso Nacional. Y va a gobernar por 4 años, o sea, entre 1990 y 1994. Y se habla de un periodo de transición, es un gobierno de transición, por eso, en vez de durar 6 años, duró 4 años. Ahora, hubo una característica aquí. Pinochet siguió y continuó ocupando un ámbito de poder, una posición de poder. ¿Por qué? Ya no era presidente, pero seguía siendo comandante en jefe del ejército. Entonces, Patricio Aylwin tuvo que convivir en esa forma, digamos, de gobierno, ¿ya? Y aquí está la imagen entonces de los candidatos, los resultados de esta elección del año 89 y que le da el triunfo a Patricio Aylwin. Y aquí está el traspaso del mando en Valparaíso el 11 de marzo de 1990, también un hito histórico. Y aquí una imagen de Aylwin como presidente y Pinochet como comandante y jefe del ejército. Y la presidencia entonces de Patricio Aylwin entre el 90 y el 94, durante años en el gobierno, ¿sí? Ahora, se habla aquí también otro tema que es la supresión del Estado de Derecho, ¿ya? Aquí vamos a explicar qué es lo que es y qué significa esto de la supresión del Estado de Derecho, ¿ya? Al establecerse una dictadura, se habla de la supresión del Estado de Derecho entre los años 73 y 89, hasta que se produce la elección, ¿ya? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho se puede definir como un sistema en que las leyes son la suprema autoridad, siendo conocidas y obedecidas por todos los ciudadanos, tanto aquellos que están en posiciones de gobierno, o sea, tanto como las autoridades como los gobernados. El Estado de Derecho permite garantizar el respeto de los derechos y las libertades públicas, ¿ya? Entonces el Estado de Derecho es eso, que las leyes son las que mandan y las estando vigentes nos permiten respetar los derechos y las libertades públicas. Cuando algo se suprime es algo que se anula, ¿cierto? Entonces la supresión del Estado de Derecho se anula esta situación en muchos sentidos. ¿Cuáles serían estos? ¿Ya? Dice, algunos de los elementos que a un Estado de Derecho son la existencia y el seguimiento de un orden jurídico, o sea, hay una ley que seguir, hay una división de los poderes del Estado, ¿ya? Ejecutivo, legislativo y judicial, y también está el respeto por los derechos humanos, ¿ya? Estas características entonces permiten la gobernabilidad, la participación ciudadana, la convivencia pacífica, que ese es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Chile? Vemos ahí
En el caso ya desaparece lo que es, por ejemplo, el Congreso Nacional, que sería el poder legislativo, ¿ya? Y el presidente de la República, ¿quién va a tener digamos, la decisión, las atribuciones que tiene el presidente de la República? Va a ser el comandante en jefe del ejército, ¿ya? ¿Por qué? Porque era la rama de la Fuerza Armada más antigua. Por eso él asumió, y dice, Pinochet fue concentrando los poderes administrativos y de gobierno, ¿ya? Es decir, todo lo que era el poder ejecutivo lo concentró Pinochet y el poder legislativo lo dejó en manos de la Junta Militar, ¿ya? O sea, todo lo que hacía el Congreso lo hacía la Junta, ¿ya? Y Pinochet asume el título de jefe supremo de la nación, ¿ya? Imagínense ahí, supremo de la nación, o sea, la persona más importante en este caso. Y nos queda un poder, que el poder, dice, fue el único órgano del Estado que no fue dado, aunque se restringieron casi todas sus facultades, ¿ya? Donde el poder es evidente y no existen organismos públicos como el Congreso Nacional, ¿ya? El establecimiento del estado de sitio, ¿ya? Dice, con esto de que el país estaba en situación de guerra, Fuerzas Armadas declararon el estado de sitio y gobernaron bajo estado de excepción constitucional entre 1970 y 1978, ¿ya? Entonces ahí ya se eliminan las instituciones propias, se establece, se restringe las libertades de las personas, los derechos individuales, etcétera, argumentando un estado de guerra, ¿ya? Acuérdense que todo esto ocurre en una situación de guerra fría y fundamentalmente se hablaba de una guerra contra el marxismo internacional, ¿ya? Y se restringen las libertades públicas, se aplica el toque de queda, ¿ya? El toque de queda nosotros sabemos lo que implica, es una restricción a la circulación, especialmente nocturno, ¿ya? Y en esa época, bueno, los militares salían a las calles, recorrían las calles y hacían detenciones sin fiscalización pública, por lo tanto, se detenían a las personas solamente y no había ninguna explicación, nada. Se intervinieron organizaciones sindicales, la libertad de expresión fue también suprimida, se aplicó censura en los medios de comunicación, ya sea la época fue la televisión, la prensa escrita, o sea, los diarios, la revista, la radio también, ¿ya? Entonces se restringieron libertades públicas y derechos. Se intervinieron instituciones, ¿ya? Por ejemplo, se clausuró, se cerró el Congreso Nacional, no había ya parlamento, también se cerraron los registros electorales, se prohibieron las elecciones, los partidos políticos, ¿ya? Y algunos quedaron en receso, pero al final también fueron proscritos. Y las universidades, por ejemplo, se les nombraron rectores delegados, ¿ya? Que eran de militares, ¿sí? Y se cerraron algunas instituciones que fueron consideradas un peligro, ¿ya? O para el gobierno, para la sociedad. Y aquí está la Junta Militar, está Pinochet incluido, Mendoza de la Armada, Lee de la Fuerza Aérea y Mendoza de Carabinero, Merino de la Armada, ¿ya? Y Pinochet como jefe supremo, ¿ya? Y acá hay un esquema de lo que significó la supresión del Estado de Derecho, ¿sí? Un resumen, y hay imágenes del Estadio Nacional, de algunas detenciones y de algunos lugares donde, por ejemplo, se torturaba. Ya acuérdense que se detuvieron personas y fueron llevados a distintos lugares. Ya aquí también hay unos puntos que nos resumen lo que fue la supresión del Estado de Derecho con imágenes del Estadio Nacional. Ahora, ¿qué pasa con la supresión de derechos y los derechos humanos, que uno dice están muy vinculados? ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Recordemos que siempre en el Estado de Derecho hay muchas libertades que se restringen, ¿ya? Muchos derechos que se restringen y prácticamente en este caso, representado por algunos de sus agentes, tienen prácticamente la libertad para detener gentes, mantenerlas ahí, interrogarlas, torturarlas y en algunos casos también ejecutarlas, ¿ya? A través de organismos también del Estado. Ya, aquí entonces se habla de la cantidad de personas que se plantean como víctimas de la violación a los derechos humanos.
¿ya? Dice 1.230 detenidos desaparecidos, 1.900 muertos y 38.200 capturas y prisión política, ¿ya? Entonces, las muertes, desaparecidos y los otros aspectos que son la tortura y la prisión política. Y las primeras medidas, se empiezan a dar listas de personas que son citadas a algunos lugares, a los regimientos, a la comisaría, a las cárceles, a centros deportivos como el Estadio Nacional, donde eran detenidos, en algunos casos torturados y también ejecutados, ¿ya? Y un ejemplo que hace que fue la llamada Caravana de la Muerte, que recorrió ciudades del norte y del sur del país, recorrió entonces esta caravana ciudades del sur del país, ejecutando personas directamente, ¿ya? Partidario. ¿Y por cuál era el delito? Haber participado a lo mejor como trabajando en Allende o ser partidarios de la Unidad Popular, que era el conglomerado que apoyó a Allende, ¿ya? Y se institucionalizó esta represión, se creó la DINA, ¿ya? DINA significa Dirección Nacional, que era una especie de policía secreta al mando de Manuel Contreras, y el objetivo era torturar, extraer información, encarcelar a las personas en campos de concentración que estaban ubicados en sectores de bien difícil acceso, como Pisagua, en pleno desierto, y en el extremo sur, la isla Doso. Y también en centros de detención y tortura y ejecuciones como por ejemplo la Villa Grimaldi y Londres 38. Villa Grimaldi ya no existe como edificio, pero sí construido ahí se hizo ahí una construcción, un monumento a la gente que sufrió ahí torturas, etcétera. Y Londres 38, que es la dirección del lugar donde se hacía, eran centros de tortura y en algunos casos también de ejecuciones, ¿ya? Eh, en el caso de estas torturas, ¿qué es lo que es tortura? Dice, entendida como cualquier acto que provocara dolor físico o mental y que haya sido cometido por un agente del Estado contra una persona con el fin de obtener confesiones o de intimidarla. Incluyeron desde golpes, heridas cortantes, electroshock, violencia sexual, asfixia, hasta la muerte y también desaparición de personas, ¿ya? Esta DINA surge en el año 74 y posteriormente es emplazada, sigue, digamos, cambió de nombre, ¿ya? Por la CNI, Central Nacional de Informaciones, pero siguió cumpliendo el mismo rol, ¿ya? O sea, de encarcelar, interrogar, torturar, ejecutar, ¿ya? Y ellos también son responsables de la muerte de varias personas y también muerte y atentados a varias personas en el extranjero, ¿ya? De gente, militares, exmilitares y también personas que habían trabajado en el gobierno de Allende, ¿ya? Eh, y la lucha por los derechos humanos durante la dictadura, recuerde que nosotros vimos ya que se crearon varias instituciones. Primero el Comité Pro Paz, ¿ya? Que era una agrupación de carácter ecuménico. ¿Qué significa esto? Que se unieron varias iglesias para ver qué estaba pasando con la situación de los derechos humanos y darle apoyo a las víctimas y a sus familiares. ¿Ya? Es el Comité Pro Paz. También se creó la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, ¿sí? Para poder averiguar dónde estaban las personas detenidas desaparecidas porque no se daba la información. Y en el año 76 la Iglesia crea la Vicaría de la Solidaridad, que viene a reemplazar al Comité Pro Paz. Y esta es una organización de la Iglesia Católica. De hecho, solicitaron autorización al Papa de la época para poder crearla, ¿ya? Y dar apoyo entonces a las víctimas, a los familiares de las vulneraciones a los derechos humanos, ¿ya? Y también está el Comité de Defensa del Pueblo, el CODEPU, que también está integrado por asistentes sociales, abogados, que su objetivo era asistir también a las víctimas y familiares de detenidos desaparecidos. Fuera del país también algunas organizaciones que estaban integradas por distintos exiliados, gente que vivía fuera del país, y por organismos de la ONU que también enviaban misiones para visitar Chile y para ver qué es lo que sucedía con los derechos humanos.
¿ya? Aquí hay una imagen del Comité Pro Paz, son de distintas religiones, y la Vicaría de la Solidaridad, que pertenece a la Iglesia Católica. ¿Qué pasó cuando se recupera la democracia respecto de los derechos humanos? ¿Ya? El régimen militar era acusado en distintos organismos, ya sea de la ONU, de la OEA, caso de la Organización de Estados Americanos, de terrorismo de Estado y de cometer abusos contra la población. ¿Por qué terrorismo de Estado? Porque quienes infligían esto eran agentes del Estado, o sea, personas que trabajaban para el Estado. La DINA, la CNI, fueron mismos financiados por el Estado, ¿ya? Entonces, por eso se habla de terrorismo de Estado. Ya. Ahora, en tiempos de democracia se buscó reivindicar estos derechos humanos. Dice, un tema prioritario para la recuperación de la democracia fue el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, ¿ya? Y esto fue asumido a partir del gobierno de Patricio Elwin. Y se crea entonces la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que también se le llamó Informe Rettig, ¿ya? Y que funcionó entre el año 90 y 91 y que además investigó las muertes y desapariciones de algunas personas y llegaron a la conclusión de un total de 2.279 muertes durante el periodo investigado, ¿ya? Y fue, digamos, el punto de partida para después seguir con otras investigaciones, porque aquí se investigaron las muertes y las desapariciones, ¿ya? Ahí entonces está el informe de la Comisión Rettig o el informe Rettig, Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Ese es un tomo porque son varios. Y ahí está la entrega, ahí se ve entonces la persona que lo está entregando es Raúl Rettig, de ahí el nombre porque él encabezó esta comisión que hizo este informe, y se la entrega entonces al gobernante de la época, que es Patricio Aylwin. Y está también otra comisión que es creada posteriormente, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, ¿ya? Va a funcionar entre el 2003 y 2011. ¿Sí? Fue creada entonces bajo el gobierno de Ricardo Lagos, ¿ya? ¿Y qué cosa buscó? Buscó complementar el informe Rettig, ¿ya? ¿Por qué? Porque el informe Rettig, el informe anterior que hablábamos, hablaba de las muertes y las desapariciones. Este nuevo informe, como tal como lo dice, hablaba sobre la prisión política y la tortura, ¿ya? Y fue conocido como el informe Valech, ¿ya? Por un sacerdote, digamos, que estaba en esta comisión. Fue entregado el año 2011 y se concluyó de 9.795 personas que sufrieron prisión política y tortura, ¿ya? Entonces aquí está el informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, o también conocido como informe Valech. Y ahí está el sacerdote que Valech, que hizo este informe a Ricardo Lagos. Pero no solamente se hizo eso, sino que también se establecieron medidas de reparación, ¿ya? Es decir, cómo se podía reparar el daño causado por el Estado o por agentes del Estado. Dice, una vez conocida la dimensión de los crímenes, se determinó que el Estado tenía el deber de asumir su responsabilidad, devolver la dignidad a las víctimas, informar a sus familiares y establecer políticas de reparación, ¿ya? Con este objetivo se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a través de la cual se establecieron medidas de reparación como compensaciones económicas para los familiares de ejecutados y desaparecidos, programas de apoyo psicológico para las víctimas de prisión, tortura y exilio, y también restitución de bienes confiscados, eliminación de antecedentes penales, entre otras, ¿ya? Es decir, a los familiares de las víctimas de gente que estaba desaparecida o que había muerto, se plantearon reparaciones de tipo económico, ¿ya? Y a la persona que sufrió prisión, tortura, que tuvo que salir del país, también programas de apoyo psicológico. Y algunas personas y también organismos, instituciones que se les confiscaron los bienes, ¿ya? Por ejemplo, en algunos casos las sedes o los edificios que funcionaban como sede de un partido político, en el gobierno de la dictadura se confiscaron, pasaron a manos del Estado esas propiedades. Entonces después se les devolvieron.
Y se eliminaron antecedentes penales. ¿Por qué? Porque muchas veces se les puso ahí que eran gente que había atentado contra el Estado, entonces eso quedaba como un antecedente penal, ¿ya? Y también están los juicios que se hicieron de derechos humanos, ¿ya? Los cuales fueron tratados en tribunales militares, que generalmente desestimaron las causas. ¿Por qué? Porque había una ley, la ley de amnistía, ¿ya? Que concedió amnistía o perdón a todas las personas implicadas en crímenes cometidos entre el año 73 y 78. O sea, todas las personas que fueron acusadas de cometer delitos entre esos años, se les aplicó la ley de amnistía. ¿Qué significa amnistiar? Significa perdonar. No eran enjuiciadas por esos delitos, ¿ya? Sin embargo, en 1995 fue encarcelado y condenado Manuel Contreras, ex líder de la DINA, por el crimen de Orlando Letelier. ¿Qué pasó ahí? Orlando Letelier había sido canciller o ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Allende, y él había sufrido un atentado en Washington, en la capital de Estados Unidos, con una autobomba, ¿ya? Y ahí lo pudieron acusar y entonces ahí está detenido por este delito, ¿ya? Entonces ahí ya empezaron a detener a otros ya militares que están en la actualidad en una cárcel especial que es Punta Peuco. ¿Alguna vez lo han escuchado nombrar? ¿Ya? Listo. Eso yo lo hice rapidito, pero está, digamos, aquí está todo resumido, ¿ya? Todo resumido, sintetizado, porque es una síntesis de la prueba de mañana, ¿ya? Yo la prueba la voy a dejar disponible a partir de lo más temprano que yo pueda, y para que ustedes puedan realizarla, ¿ya? Y puedan, digamos, trabajar con esta prueba, leer bien las preguntas, las alternativas que aparecen ahí, léelas bien. Ya siempre les digo, dense su tiempo y puedan trabajar en esto, ¿ya? Y vuelvo a poner lo mismo de delante, los trabajos, las pruebas pendientes, entonces también van a estar este viernes, ¿ya? Vuelvo a repetir, ¿qué pruebas pendientes? Si usted ve sus notas, yo le sugiero que haga eso. Vayan al primer semestre y si tiene los dos últimos espacios sin nota es porque debe esas dos pruebas. Si no tiene nada, listo, estamos súper bien, ¿ya? En el segundo semestre, si usted tiene el segundo espacio, porque he puesto dos notas, el segundo espacio está desocupado, es porque también me debe esa prueba. Si usted mañana no da la prueba, también me la va a tener que dar, ¿sí? Y yo espero que no se les junten 4 pruebas, chiquillos, para el viernes. En todo caso, yo las dejo abiertas, pero igual es harto. Y en el segundo semestre, trabajo pendientes, enviarlas a ese correo. Vean ahí, la mayoría tiene espacio libre porque no me mandó el trabajo. Así de simple. A este correo, no al de segundo medio, al correo que yo les dije que mandaran los trabajos. ¿Ya? Quiero ver si tienen dudas, preguntas, chiquillos, respecto de la prueba. Y también ver otras situaciones que como jefatura me correspondería. ¿Ya? No hay dudas sobre la prueba, ahí están los contenidos, ya traté de ser clarita, ya la hemos visto varias veces. Y entonces pasaríamos, si tienen duda me interrumpen por micrófono, por el chat. Chiquillos, recuerden que entonces las pruebas pendientes van a estar abiertas este viernes y que ustedes tienen esta semana algunas pruebas. Ayer tuvieron la de física, mañana miércoles la de historia y el jueves tienen la de biología. Son las pruebas de esta semana, ¿ya? La próxima semana tendrían el día martes la de matemática, ¿sí? Y también están abriendo las pruebas pendientes, los profesores les están señalando, yo les he mandado correos a ustedes y les mandé también un correo personalizado a los que no han contestado los tests,
¿ya? Hay unos que me han contestado, ya sé que ya lo hicieron, pero hay otros que no sé nada, ¿ya? Que no han contestado los tests que se les aplica. Yo les expliqué a ustedes que son importantes porque para saber en qué tercero medio van a quedar, o humanista, o científico biólogo.